Bienvenidos a este video tutorial de la materia de inglés para estudiantes de noveno grado en la fase 1, semana número 3. Vamos a iniciar rápidamente con el contenido de esta guía de esta semana. Recordemos que al inicio de la guía siempre nos vamos a encontrar con este cuadro que nos indica el nombre de la unidad, los indicadores de logro y el producto. Y algo también muy importante es el nombre del contenido. Este es necesario que usted lo escriba en el cuaderno para que de esa manera usted identifique de qué se trata o cuál es el tema que vamos a nosotros a desarrollar. Dice acá el content, plans for the weekend, que significa contenido, planes para el fin de semana. Ya vamos a ver de qué se trata el tema un poco más adelante. Primero tenemos acá la orientación sobre el uso de la guía, que usted ya lo conoce muy bien. Y al final dice que todo lo vamos a resolver en el cuaderno de clase. Así que todas las actividades que vayamos explicando en este video, usted lo puede, o mejor dicho, usted lo va a hacer o lo va a desarrollar en su cuaderno de clase. Luego tenemos acá la primera actividad que dice 1.1, Activation. Dice, lee las siguientes preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno. Dice, answer the following questions in your notebook. Recordemos que estas preguntas las tenemos que contestar en inglés. La primera pregunta dice, how often do you think about the future? Y la siguiente dice, do you keep a journal for your plans? Si nosotros no tenemos idea de qué significa la pregunta, nosotros podemos utilizar el traductor de Google, la copiamos, le colocamos acá que queremos traducir del inglés al español, acá tenemos la pregunta en inglés y acá ya tenemos la traducción. ¿Qué significa la pregunta que tenemos ahí en la guía? Dice, ¿con qué frecuencia piensas en el futuro? Para darle respuesta a esta pregunta, nosotros tenemos que escribir en inglés. Si nosotros no tenemos idea de cómo contestar en inglés, pues lo podemos hacer en español y colocamos, yo pienso muy seguido en mi futuro. Yo pienso muy seguido en mi futuro. ¿Cómo se escribe yo pienso muy seguido en mi futuro? Dice, I think about my future very often. Esa sería la traducción en inglés de la respuesta que tenemos acá. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a escribir como respuesta en la primera pregunta que tenemos en la guía. Dice, I think about my future very often. Yo pienso muy seguido en mi futuro. Entonces, esa es la respuesta que podríamos darle a la primera pregunta. Luego tenemos la siguiente que dice, do you keep a journal for your plans? También podemos hacer lo mismo. Podemos traducirla si no sabemos qué significa. Luego nos vamos a la actividad 1.2 que dice presentation. Dice, esta semana identificarás dos estructuras para hablar acerca del futuro. Puedes utilizar going to cuando describas planes definitivos y will para decisiones tomadas espontáneamente o predicciones sin evidencia. Acá tenemos, dice, future forms, que son las formas futuras. ¿Cuáles son esas dos formas futuras? Ya lo leímos arriba, dice going to y will. Estas dos estructuras se utilizan en inglés para hablar en futuro. Tienen una pequeña diferencia a la hora de traducirlo al español. Going to se traduce literalmente como voy a y will se traduce como futuro simple, como cuando nosotros, por ejemplo, decimos en español, yo jugaré, limpiaré, cocinaré, atenderé, dibujaré. Entonces esa es la forma del will en español. Ok, vamos a ver la estructura del going to. Acá tenemos, dice la definición, dice que se utiliza para planes definitivos. Y veamos el ejemplo. Dice, I am going to visit my aunt on Sunday. Dice en español, yo voy a visitar a mi tía el domingo. Este plan ya está definido, por eso la persona está utilizando el going to en esta oración. Veamos la estructura del going to. Acá tenemos I am going to, you are going to, he, she, it is going to, we, you, they are going to. Y acá a la par después de going to tenemos estas palabras que aparecen en amarillo, son verbos en tiempo presente. Si usted une todas estas palabras, le forma una oración y solo tenemos que agregar un complemento. Por ejemplo, dice I am going to play soccer. ¿Qué significa esa oración que les acabo de mencionar? Dice yo voy a jugar fútbol. Eso sería un plan definitivo y por eso estamos utilizando el going to. Luego nos vamos
con el auxiliar will. Dice acá que se utiliza para una decisión espontánea hecha al momento de hablar, o sea, cuando estamos nosotros platicando con alguien más. También dice que se utiliza para hacer predicciones sin ninguna evidencia. Veamos el ejemplo. Dice, I will sell a lot of t-shirts for the... Aquí creo que hay un pequeño error en la guía, pero pongámosle la palabra store. I will sell a lot of t-shirts for the store. Dice en español, yo venderé muchas camisas para la tienda. Si ustedes se fijan, la traducción es yo venderé. Will sell, venderé. Ahora veamos la estructura de will. Tenemos todos los sujetos y si usted se fija, para todos es la misma estructura. I will, you will, he, she, it will, we will, you will, they will. Por ejemplo, si yo digo I will play soccer, ¿qué significa en español? Yo jugaré fútbol. Diferente al going to, ¿verdad? En el going to dijimos yo voy a jugar y acá se traduce como yo jugaré, ¿verdad? Futuro simple. Luego avanzamos a la siguiente parte de esta guía, que sería la actividad 1.3. Cabe recalcar que este cuadro usted lo tiene que escribir en su cuaderno también. Vamos a la actividad 1.3, dice practice. Vamos a la práctica, dice escribe oraciones utilizando la estructura correcta. Recuerda que el going to se utiliza para escribir planes definitivos y will para decisiones tomadas espontáneamente o predicciones sin contar evidencias. Acá tenemos la indicación en inglés, que sería lo mismo que está aquí atrás, y veamos el ejemplo. Dice el ejemplo, swim in the lake on Saturday. Y acá entre paréntesis tenemos definite plan. Dice que es un plan definitivo. Entonces, ¿cuál estructura vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar going to o vamos a utilizar will? Vamos a utilizar going to. Entonces, acá la oración ya está escrita. Dice, I am going to swim in the lake on Saturday. Que significa en español, yo voy a nadar en el lago el domingo. Si ustedes se fijan a esta frase, swim in the lake on Saturday, lo único que se le agregó es la frase I am going to. Si hubiera sido en vez de definite plan, o sea, en vez de un plan definitivo, hubiera sido una prediction or spontaneous decision, hubiera sido una predicción o una decisión espontánea, y vamos a utilizar, en vez de going to, vamos a utilizar I will. Entonces, por eso es que la respuesta acá es con going to. Veamos acá el ejercicio. Dice el primero, go to the gym, y entre paréntesis dice definite plan. Entonces, en la primera vamos a utilizar going to. ¿Cómo va a quedar la oración? Vamos a escribir I am going to go to the gym. Esa sería la respuesta en la número 1 porque es un plan definitivo. Luego tenemos la número 2, dice prediction. En este vamos a utilizar el will. Entonces, ¿cómo va a quedar la número 2? Quedaría I will win the lottery. Esa sería la escritura o la respuesta de la número 2. Y así usted tiene que ir contestando o mejor dicho, tiene que ir escribiendo las oraciones de acuerdo a lo que está entre paréntesis en cada una de las oraciones. Luego, después de terminar la actividad 1.3, vamos a la 1.4 y dice, ¿cuáles son tus planes para esta semana? Escribe un párrafo corto sobre tus planes. El párrafo lo vamos a escribir obviamente en inglés. Yo les doy una idea súper fácil para que usted escriba su párrafo. Escriba 5 oraciones de forma continua y de esa manera usted va a escribir su párrafo corto en inglés. Por ejemplo, usted puede empezar con la primera oración que puede escribir acá. Dice, por ejemplo, dice I am going to clean my bedroom. Yo voy a limpiar mi cuarto. I am going to clean my bedroom. Esa sería la primera cosa o la primera idea. Y luego usted agrega unas 4 o 5 ideas más, siempre, ¿verdad? En forma de oración. Usted puede seguir los ejemplos que tenemos acá o los ejemplos que tenemos acá. Entonces usted escribe 5 oraciones como mínimo de manera seguida acá, y de esa manera usted está escribiendo un párrafo en inglés acerca de sus planes que tiene para este fin de semana. Luego acá en los recursos en línea tenemos un video del going to y del will. Si usted le da clic al link, lo va a enviar a YouTube y vamos a poder ver este video acerca del
del going to y del will en inglés. Usted lo puede observar en su teléfono, tablet o computadora. Entonces eso es todo lo que vamos a hacer en esta guía esta semana y espero que les haya servido. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Eso sería todo por hoy. Nos vemos.